Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Buenos días. Cuando se acerca una fecha conmemorativa del aniversario de Perón, lo que uno debe imaginar es quiénes son los primeros que tendrían que rendir culto. Y obviamente el movimiento obrero organizado, los gremios, los sindicatos de por sí, porque le deben su existencia en lo que hace a una manera nacional de ver las cosas a la aparición del peronismo y del propio Perón. No vamos a decir que Perón inventó el sindicalismo porque es mentira. Anarquistas, socialistas, comunistas ya existían antes de la aparición del peronismo. Pero el peronismo cambió esas banderas rojas de protesta por una bandera azul y blanca que indicaba la pertenencia territorial, marcando una tercera posición distante de los imperialismos dominantes. Eso con el tiempo se fue instalando, fue escalando posiciones, fue observada en el mundo. Hubo quienes incluso imitaron en el mundo árabe la posición de Perón, hubo quienes lo hicieron en Centroamérica, pero en realidad todo después se fue diluyendo. Ahora, Perón dijo cierta vez: yo elegí a los trabajadores. Es decir, él fue el que eligió dedicarse a velar por la gente que trabajaba. Y acuñó aquella frase: para el peronismo existe una sola clase de hombres, los que trabajan. Es decir, la virtud del trabajo, él le dio lo que había que darle, el cariz humano. El trabajo es importante, pero lo importante y trascendente son que lo hacen los trabajadores, los seres humanos. Humanizó las discusiones que otros sectores de la política universal venían planteando sobre el trabajo. Perón personificó la discusión para beneficiar individualmente al protagonista real, que era el hombre de trabajo. Se aproxima una fecha donde se van a conmemorar 50 años de la desaparición física de Perón, y el movimiento obrero como tal, el movimiento obrero organizado, debería no solo organizar todo lo que pudiera para recordarlo, sino que los gremios, sus secretarios generales, deberían estar efectuando cursos, convocatorias a su propia gente que integran los núcleos más importantes, para explicar de qué se trata en el mismo momento que están cercenando todo aquello que Perón le había dado al trabajador con la ley Cachivache que el Congreso ha aprobado y de la cual se va a seguir llevando adelante todo lo que necesite este gobierno, porque los legisladores tienen amnesia colectiva, como algunos sindicalistas también, que parece que Perón no hubiera existido en su vida. Por lo tanto, es una cuestión casi de debate el que entienda el mundo sindical que si hoy hay un movimiento obrero que es observado en todo el mundo, cuyos beneficios que han conseguido para los trabajadores son aplaudidos y envidiados en las organizaciones internacionales, que todo eso tuvo un padre, porque Perón eligió a los trabajadores. Y los trabajadores eligieron a Perón. Cuando Perón tomó la determinación de, como hombre del ejército, transformar a las Fuerzas Armadas no en tropa de ocupación al servicio de las minorías oligárquicas, sino a favor de las mayorías populares, se transformó en un odiado para la casta militar y en un admirado de los trabajadores y del pueblo en su conjunto. Perón es imborrable en todos los sindicalistas bien nacidos, bien informados, bien instruidos. Algunos porque fueron contemporáneos
otros porque fueron incluso cofundacionales con ellos y todavía están vivos, con el momento de que Perón tomó las decisiones de armar un movimiento obrero organizado. Y fue Perón el que pidió para los trabajadores la representatividad en las listas del 33%, cosa que no se respetó casi nunca y que se ignora casi mayoritariamente. Y vamos a ser honestos, cuando se quiso respetar esto también, el movimiento obrero no puso a los mejores. Por lo tanto, me da la impresión que cada secretario general, cada dirigente gremial, lo primero que debería hacer es un baño de humildad y empezar, si no lo leyó nunca, leerlo a Perón. Si no lo escuchó nunca, empezar a escucharlo a Perón. Y aquellos que tuvieron la suerte de ser copartícipes con las cosas que él hizo, de haber estado, haberlo escuchado, haberlo vivido, haber estado en una plaza, haber gritado su nombre, que no se olviden de esto. Porque ellos son consecuencias de todo esto y tienen no solo que honrarlo y servir a los trabajadores, sino que este 1 de julio no puede haber un gremio que no le haga un homenaje, un sindicato que no haga un acto, porque sería de una tremenda injusticia, porque estarían negando la propia esencia de lo que hoy son ellos, los dirigentes sindicales. Perón organizó el movimiento obrero, lo nacionalizó porque estaba en manos de expresiones extranjeras, de ideas que venían de otra parte del mundo. Había anarquistas, comunistas, socialistas, pero no había quienes estuvieran con la camiseta argentina al servicio de rechazar cualquier clase de imperialismo. Y esto lo impuso como doctrina, y países de América siguieron su camino, y se empezó a transformar en un hombre peligroso para las grandes élites oligárquicas mundiales. Había que desterrar a Perón y todo lo que Perón significaba en aquel golpe fratricida asesino de 1955, cuando bombardearon al pueblo, fusilaron al pueblo y no tuvieron ningún tipo de reclamo, y lo hicieron en nombre de la libertad. Igual que ahora, que la gente comienza a tener problemas de alimentación, se empieza a morir de hambre, pero todo en nombre de la libertad. Y entonces, cuando estas cosas se repiten y se reiteran, es porque hay un país sin memoria, con una tremenda falta de agradecimiento, y que los representantes de ese hombre no fueron cabales en su defensa, en su doctrina y en lo que tenían que sostener como bandera para que la sociedad no se fuera para otro lado. Y entonces hoy, cuando hacemos esta reflexión, queremos imaginar que los secretarios generales de los gremios, no importa si no son peronistas ellos, sino tienen la inmensa oportunidad de reconocer al hacedor de la felicidad de los trabajadores. Y se me ocurre un apellido de un radical como Palazzo en la bancaria, que más de una vez lo escuchamos hablar de lo que significaba Perón para el movimiento obrero. Porque si los propios no lo hacen, aparecen los que no lo son y lo miran con respeto y con admiración al que transformó la esclavitud laboral en un derecho y en una vida llena y plena. Porque Perón le dio el aguinaldo, Perón le dio las vacaciones, Perón le dio las organizaciones sindicales, y ustedes no pueden guardar silencio ante la aparición de un nuevo aniversario del paso al comando celestial del jefe espiritual del movimiento obrero. Si ustedes no lo recuerdan a Perón, si ustedes secretarios generales miran para otro lado, si ustedes dirigentes gremiales están despistados, es posible que cuando después las cosas ocurran con mucha mayor facilidad, haya un pueblo que crea que lo que hoy está pasando es normal, y no es normal. Presenta una regla de anormalidad, de una culposidad increíble
de quienes no supieron sostener ni la doctrina, ni la idea, ni defender a Perón como corresponde, no gritando la vida por Perón, sino haciendo lo que Perón pidió que se hiciera para felicidad del pueblo. Por eso, el movimiento obrero organizado le debe mucho a Perón y no puede guardar silencio ante el nuevo aniversario del paso a la inmortalidad. Sí, a vos, dirigente sindical, vos que tenés un cargo y que orgullosamente te sentís como el importante de tu gremio, Perón permitió que esto ocurra. No abandones a Perón porque te estarías traicionando vos mismo.